Buenos días a todos, hermanos, sean bienvenidos. Para los que están aquí, los que nos escuchan desde casa a través de la transmisión de Facebook, es un gusto nuevamente poder estar en la casa de nuestro Dios y poder tomar este tiempo para seguir aprendiendo, hermanos. El día de hoy estaremos concluyendo este año con lo que hemos estado empezando, que es Escuela para Padres. El día de hoy vamos a dar la última lección y los próximos domingos ya se estarán tomando otros temas. Y si el Señor lo permite y esto nos ayuda, esperamos que el próximo año retomemos esto con algunas otras lecciones que nos ayuden a nosotros como padres en la crianza de nuestros hijos, que nos ayuden a que nuestros hijos conozcan el Evangelio, se acerquen al Señor y que cuando ellos crezcan sirvan así como algunos de nosotros. Hoy vamos a ver uno de los temas controversiales, complicados y en un sentido hasta vergonzosos. Hoy vamos a hablar acerca de la educación sexual en el hogar. La realidad es que este tema es complejo. Al momento de que yo estaba estudiando eso, hermanos, se me venían muchísimas cosas a la mente. Y yo creo que ahorita que escuchamos este tema, deben de tener una expectativa de qué vamos a hablar, de qué vamos a ver. Y para poder empezar, hermanos, pues vamos a pedir el apoyo a nuestro Señor, a nuestro Espíritu Santo, que nos ayude a poder comprender a la luz de las Escrituras cómo debemos llevar o qué principios debemos de tomar para empezar a abordar el tema de la educación sexual. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias el día de hoy por esta oportunidad que nos das de poder aprender tu palabra. Guíanos en el conocimiento de tu verdad y que esa verdad nos ilumine y nos haga ver las cosas de una manera clara, que nos ayude a corregir lo deficiente de nosotros para el beneficio de nuestros hijos. Te pedimos, Señor, por los que están aún en camino, que guarde su camino hasta este lugar, y a los que están en casa, Señor, también, que los bendigas y les permitas tener el tiempo para escuchar plenamente esta predicación. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y empezamos a ver el tema de la educación sexual. Pregunta con las cuales a mí me gusta iniciar es: ¿cuántos de nosotros como hijos en algún momento tuvimos una charla con nuestros padres sobre esto? ¿Pueden levantar su mano? ¿Quién se tuvo una charla con sus padres? Yo pensé que sí. Ahora, vamos ahora a nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes como padres ya han tenido un acercamiento, una charla acerca de la educación sexual con sus hijos? ¿Cientos, amiga? Uno. Más o menos. ¿Cuántos de nosotros ya hemos tenido una charla acerca de educación sexual con nuestros hijos? Bien, bien. Ahora, pareciera que al momento de mencionar educación sexual, de repente es un tema así como la palabra sexual no la quisiera mencionar frente de mis hijos o frente de mis padres. Por alguna razón eso causa vergüenza. Y bueno, si pensamos en vergüenza, obviamente si nos vamos a tiempo atrás, Adán y Eva pasaron exactamente lo mismo. Cuando ellos pecaron, fueron abiertos sus ojos, vieron que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Y es algo natural en que nosotros sintamos ese tipo de vergüenza. Sin embargo, el hablar de estos temas no es sencillo, pero también no es algo complejo. Vamos a ver el día de hoy el simple hecho de decir que nuestros hijos pequeños, por ejemplo, yo con Emanuel, yo le digo que él es niño. Nunca le voy a decir que es niña porque no es verdad. O no sé, a Erandi no le van a decir que es niño. Ella sabe que es niña, ¿verdad, Erandi? Estos temas, aunque parecieran aislados al tema sexual, son parte de lo que la Biblia nos enseña y es algo de lo que vamos a ver hoy. Actualmente tenemos en el mundo muchas ideologías. El tema sexual se ha disparado en estas fechas de una manera que hasta es absurdo, una manera en la que uno piensa que por sentir, por creerse ser algo que no es, todo el mundo lo debe de aceptar. Pero
vamos a ver algunos principios que nos van a ayudar primero a aterrizar o a empezar, si no hemos abordado este tema en casa, la educación sexual. Vamos a ver algunos principios que la palabra nos enseña para saber cómo abordo estos temas vergonzosos con mis hijos. Y nos vamos a dar cuenta que al abordarlos no es algo complejo. Nos vamos a dar cuenta que la Escritura nos va a llevar a poder explicarle a nuestros hijos y que nuestros hijos tengan plena claridad de lo que el Señor quiere en sus vidas con respecto a su sexualidad. ¿Con qué vamos a iniciar, hermanos? Vamos a iniciar principalmente con el punto número 1, que son las enseñanzas que nuestro Señor Jesús nos dio respecto a los asuntos sexuales. Porque nuestro Señor Jesucristo nos viene a explicar con gran detalle y con mayor claridad algunos de los asuntos que estaban o que el pueblo judío ya llevaba a cabo. Y vamos a ver 3 puntos principales aquí y una pregunta que nos va a ayudar a reflexionar un poco. El primero, una de las 18 al 20. Y si alguien también puede buscar, vamos a verlo en un texto paralelo, una idea similar, en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 7, Marcos 7, versículos 21 al 23. Mateo 15, versículos 18 al 20. Hermano Alfredo, ¿lo tiene ahí en su Biblia? ¿Nos puede? 15 del 18 al 20. ¿Nos puede ayudar, por favor, hermano? Del 18 al 20. Sí. Y comenzaron a victoriarle, salve rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían. No, más, hermano, es Mateo 15. Sí. Perdón. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Fíjense, Jesús empieza a abordar o aprovechar esta oportunidad con un tema que no tiene que ver con la educación sexual, que no tiene que ver con nada de la sexualidad. ¿Cuál era el problema en el contexto del pasaje? Comer con las manos sucias, ¿no? De este pasaje nos podemos agarrar y decir, no, pues no hay que lavarnos las manos, ¿no? No, no es cierto, no es la idea. Ese era el problema. Los discípulos y Jesús comían con las manos sucias. Y Jesús quiso aprovechar a decirles que eso no era algo que contaminaba al hombre. Tal vez sí los iba a enfermar, pues comer con las manos sucias obviamente trae microbios, trae bacterias y obviamente nos vamos a enfermar por comer así. Sin embargo, quiso abordar un tema importante acerca de aquellas cosas que contaminan al hombre. Y dentro de ellas menciona, al menos en la Biblia de las Américas, menciona 2 asuntos sexuales importantes. Uno, Jesús está hablando acerca de los adulterios. Y número 2, está hablando de las fornicaciones. Esos 2 asuntos, Jesús los está tratando de una manera sencilla. Está comparando todas aquellas cuestiones que contaminan al hombre, pero ¿de dónde empiezan? ¿En dónde empiezan esos deseos? Así como lo menciono, adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, ¿de dónde provienen? Y ese es el problema que Jesús quiere abordar. Respecto a la educación sexual, Jesús nos está hablando respecto a todo lo relacionado a la lujuria sexual, a los temas que contaminan directamente a los jóvenes, a los adultos, a los niños. Son ideas que vienen desde su corazón. Probablemente no es algo que nuestro hijo vaya a aprender en la escuela. Puede ser que nosotros no nos demos cuenta y nuestro hijo sea el que enseñe estas cosas. Pero porque es algo que viene en la naturaleza de nuestros hijos. Entonces, Jesús hace hincapié en que este punto
comparado con todos los demás, son cosas que contaminan a nuestros hijos. Entonces, como primer punto, Jesús aborda esto. Otro de los puntos también importantes que abordan, ahora vamos a ir a Mateo, capítulo 5, versículos 27 al 30. Mateo 5, 27 al 30. Ahora, Jesús también, ya una vez que les dijo que el adulterio y la fornicación son cosas que nacen en el corazón y que contaminan al hombre, Jesús empieza a explicar algo muy particular acerca del adulterio. Y dice la historia, lo voy a leer, creo que es la versión de las Américas también. Dice: ¿habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Entonces, Jesús está abordando ahora el tema del adulterio con algo un poco más profundo. Es algo que tal vez muchos de nosotros ya conocemos y tal vez a algunos les parezca trillado, así como que, hermano, eso ya lo sé, eso ya lo hemos visto. Solo quiero poner de momento como base las enseñanzas de Jesús para ir abordando otros puntos. Pero también Jesús está poniendo por énfasis el peligro que hay con la mirada, el peligro que hay con el desear y codiciar algo que no es tuyo. Está poniendo en juego el adulterio como algo, no solamente una acción, un acto que se comete. O adulterio vamos a definirlo por si alguno no lo tiene muy en claro. Es una infidelidad en el que se comete un acto sexual fuera del matrimonio con una persona que no es tu esposa o no es tu esposo. Eso es el adulterio. Entonces, Jesús está diciendo que uno comete adulterio cuando mira a una mujer para codiciarla en su corazón. Jesús tiene claro la perversión del hombre, conoce nuestros corazones y sabe que aún pudiera dejar por fuera o decir, yo no cometeré adulterio, yo no engañaré a mi esposa. Tal vez hay algunas personas que no se atrevan a hacerlo, pero sí se atreven a mirar y a desear, a codiciar. Nuevamente, está viendo la condición del hombre. Y una de las últimas enseñanzas que quiero abordar, para poder seguir con algunos otros puntos, es Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículos 4 y 6, de 4 al 6. Y respondió Jesús, dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Del matrimonio. Pero no solamente está hablando del tema del matrimonio. Hay muchos principios o hay muchas cosas que de estos pasajes podemos sacar, pero eso lo voy a dejar al final de esta clase, porque vamos a tocar justamente esos pasajes de manera particular. Pero Jesús, además de estar abordando el matrimonio, lo está diciendo que es entre hombre y mujer, pero el hecho de que les está mencionando el de se unirá a su mujer, recordando lo que el texto en Génesis nos dice, Jesús está dándoles a entender en una manera sencilla de que el matrimonio está diseñado para hombre y mujer y que en el matrimonio se puede dar el acto sexual. De esto está hablando particularmente Jesús en esta enseñanza.
Y por ejemplo, cuando yo estuve leyendo esto y viniéndome a la mente muchas otras desviaciones o perversiones o ideologías que en nuestros tiempos hay, me surgió una de las preguntas de por qué, a diferencia de Pablo, a diferencia del Antiguo Testamento, ¿por qué Jesús no aborda, por ejemplo, otros temas sobre la sexualidad? ¿Por qué no habla de la homosexualidad, por ejemplo? ¿Por qué no habla Jesús del lesbianismo? ¿Por qué Jesús, sabiendo todas las cosas, cómo iba a evolucionar la maldad en el mundo, por qué no nos habló y nos dijo, y tengan cuidado con aquellos que piensen que son caballos, que son caballas, ¿no? Con aquellos hombres que piensen que sean mujeres? ¿Por qué no habló de los transgéneros? ¿Por qué Jesús no habló de otras cuestiones que en nuestros tiempos tenemos muchas dudas de cómo abordar? ¿Acaso no hubiese sido más sencillo que Jesús nos hubiera explicado todo eso para que no tuviéramos esa complicación en nuestros tiempos con nuestros hijos? ¿No se han preguntado al menos eso, hermanos? Porque si leemos la palabra de Dios y quisiéramos resolver algún problema difícil, ¿cómo le haremos? Mi conclusión es esta, hermanos, a lo que yo llegué a esto. Jesús no vio necesario explicarnos cada una de las perversiones y desviaciones que iban a ocurrir en el mundo. ¿Qué quiso darnos a entender Jesús con estos 3 puntos? ¿En qué nos debemos enfocar como padres en la educación sexual de nuestros hijos? Mostrarles el diseño de Dios. Exacto. El diseño de Dios es perfecto. El diseño de Dios cubre todas esas necesidades, porque así lo tenemos que decir, esas necesidades del hombre, así como comer, así como respirar, así como beber agua. La sexualidad forma parte del diseño de Dios. Y Dios, Jesús, nos está hablando de 2 cosas. Una, de que el diseño fue establecido solamente en la sexualidad para el matrimonio. Nosotros como padres debemos de seguir esta enseñanza y preparar a nuestros hijos para esto, para que aprendan a disfrutar en el matrimonio de su sexualidad, no antes, como el mundo lo dice. Como en la escuela a nuestros hijos les van a enseñar acerca de explorar sus cuerpos, acerca de conocerse. Y también tenemos que tener en cuenta, es algo inevitable para nosotros, hermanos. No podemos eliminar esas imágenes, a esas personas. No las podemos eliminar del mundo. Vamos a caminar, y nos ha tocado en muchas ocasiones, caminar a ver personas del mismo sexo caminando juntos. Personas del mismo sexo. Aún recuerdo una serie que estuvimos viendo mi esposa y yo, la cual nos llamó muchísimo la atención porque era una serie de dinosaurios. Y al final de la última temporada salieron con estas perversiones. Una caricatura para niños que al inicio se veía muy bien y ya empezaron a meter pues todas sus ideologías. Entonces, con este primer punto debemos aprender que Jesús nos quiere enseñar el diseño divino, el diseño principal en el cual nos debemos enfocar. Nuestros hijos deben de conocer, y eso es suficiente, hermanos, que nuestros hijos conozcan que Dios los creó hombre y mujer. Y todo lo que sea distinto a eso está fuera del plan de Dios. Entonces no tenemos que abordar la ideología de género. ¿Por qué? Definitivamente está descartado porque no está en el plan de Dios. La homosexualidad, que más adelante lo vamos a ver y los va a abordar los mismos pasajes. Hay pasajes que van a abordar esto y van a decir que está en contra de la naturaleza, en contra de lo que Dios diseñó. Entonces los creó hombre y mujer y los creó únicamente para el matrimonio. Y también Jesús nos enseña en esos 3 puntos que acabamos de ver cómo estas pasiones son los que se generan en el corazón y que, como lo hemos visto en todas las lecciones anteriores, nosotros debemos de poner cuidado en el corazón de nuestros hijos. Vamos a ir ahora al punto número 2. El punto número 2, hermanos, y es algo de lo que nuestro hermano Carlos hace 8 días se me adelantó un poquito.
hablar acerca de las advertencias respecto a los asuntos sexuales. Porque efectivamente, si algunos recuerdan, hace 8 días, nuestro hermano Carlos nos hablaba acerca de tener cuidado de nuestros hijos con las amistades tóxicas, y veíamos cuáles son las amistades tóxicas, ¿no? Para que no digan nosotros, pues que mi hijo no le habla a nadie, ¿no? Todos son tóxicos. O hay un especial énfasis en ciertas personas, aquellos que te incitan al mal. Y había uno, ¿se acuerdan? Uno en particular. ¿Se acuerdan? El de las relaciones sexuales ilícitas. Y vamos a refrescar solamente un poco lo que nuestro hermano Carlos ya mencionó hace 8 días. ¿Cuáles son las advertencias que la palabra de Dios nos da respecto a estos asuntos? Son 5 los que tengo aquí mencionados, pero estos 5 se enfocan exactamente en lo mismo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Ya lo tenemos ahí en pantalla el primer inciso, pero vamos a ver la sugerencia, la orden, la instrucción que da el apóstol Pablo al joven Timoteo. También es uno de los pasajes que ya abordamos con los jóvenes hace poco en una de las lecciones. Pero, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene que le pueda dar lectura? A ver, David. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ok, ya le está dando Pablo un consejo a Timoteo de las pasiones juveniles. Es algo en el cual no debemos entrar en detalle. ¿Cuántos fuimos jóvenes? ¿Y cuántos supimos de esas pasiones? Y sabemos qué pasiones: el noviazgo, las relaciones ilícitas. Pero el consejo es: huye. Huye de las pasiones juveniles. No hay nadie en el mundo tan fuerte, espiritual, lleno de fe, que pueda resistir a estas pasiones. Primer carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 18. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. La fornicación es un acto sexual y normalmente, o la común es que esto se da en el soltero, la soltera. El hecho de la fornicación es un acto sexual. Y Pablo también aquí está mencionando y diciéndoles: huyan de la fornicación. Las pasiones juveniles no necesariamente van a incluir el tema del acto sexual, pero sí van a incluir otros deseos que no están en el diseño de Dios. Entonces también les está dando otra instrucción. Jesús ya nos había advertido acerca de que los deseos, este deseo está en nuestro corazón, pero no les está diciendo que resistan, que oren. No les está diciendo: no, pues ahí mantente al margen, y cuando veas que ya no puedes, pues arrodíllate y pídele a Dios que te salve de ese momento. Es una advertencia clara: huye de la fornicación. Hechos capítulo 15, versículo 29. Hechos capítulo 15, versículo 29, da una idea similar a la que acabamos de leer. Pero fíjense el consejo que está dando, que nos están dando aquí. Hechos 15, 29. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis.
pasadlo bien. Ahora, quiero que pongamos énfasis en la palabra de cómo inicia, que os abstengáis. Pareciera en un inicio que nos está diciendo como que quédate ahí cerca, como que hasta donde resista tu tentación, pero no lo hagas. Más o menos, no sé si ustedes ven esa idea de abstenerse, dice de los sacrificados, los ídolos, de la sangre, pero también está diciendo de la fornicación. El término o la palabra que está utilizando para abstenerse tiene la connotación de mantenerse alejado. Es decir, no solamente tengas aquí el plato de comida y digas, ¡ay! Como ayer me pasó que yo quería comer salsa y no me dejaban porque ando un poco mal del estómago. Pero yo quería la salsa y ahí la tenía. Bueno, me abstuve. La idea no es solamente de abstenerse a hacerlo, es mantente alejado. Esa es la instrucción que nosotros como padres debemos de tener cuidado con nuestros hijos, enseñarles a mantenerse lejos de esas situaciones. Y tiene que ver mucho con la enseñanza de nuestro hermano Carlos, desde que nosotros sepamos identificar qué tipo de personas son benéficos para su vida y qué tipo de personas no lo son. Y además, eso tiene que ver también, hermanos, con me voy a brincar al inciso E, si me ayudas, Glos. Y vamos a leer Efesios 5, capítulo 5, versículo 3. Mencionando este punto de que nosotros identificamos con qué tipo de personas sí debe de juntarse a nuestros hijos y quiénes no. Capítulo 5, versículo 3 dice: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos. Versículo 4, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acción de gracias. ¿A quién está dirigida esta carta, hermanos? ¿A inconversos o a creyentes? Lamentablemente, hermanos, en la casa del Señor, en nuestra congregación o en las congregaciones, no todos los creyentes, los que asisten, son hermanos que hablan palabras que glorifican a Dios, que la palabra abunda completamente en ellos. Por eso está la instrucción de Pablo de decirles que toda inmoralidad, impureza o avaricia ni siquiera sean mencionadas. Es decir, debemos enseñar a nuestros hijos a tener cuidado de lo que dicen, de cómo hablan, de cómo se expresan. Y lo van a ver principalmente en los hombres, cómo se dirigen a una mujer, a una hermana. ¿Cómo voy a instruir yo a mi hijo para que ni la inmoralidad, ni obscenidades, como dice, ni la impureza salga de la boca de nuestros hijos? Que no sean mencionadas, recordando que lo que hemos visto, nuestros hijos aún no son creyentes como nosotros, están en el proceso, están en el camino de conocer al Señor. Otro de los puntos mismos de esta misma idea, fíjense, primera carta a los Corintios capítulo 5, primera carta a los Corintios capítulo 5 versículos 9 al 11. Fíjense, dice: en mi carta os escribí que no anduviesen en compañía de personas inmorales. Ahora, cuando leemos la palabra inmorales, su connotación, la idea principal, tiene que ver con aspectos sexuales. ¿Sí? Para que tengamos una idea de lo que Pablo está advirtiendo. Dice, de personas inmorales, no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis.
No solamente tenemos que tener cuidado, hermanos, con las personas de afuera, sino también con los mismos que dice, ¿cómo dice el pasaje? Con aquellos que se dicen llamar hermanos. Y aquí es la pregunta: ¿conoces a las compañías de tu joven, de tu hijo, de tu hija? ¿Sabes exactamente con qué personas se está juntando? ¿Quién es? Los jóvenes de la iglesia, ¿saben qué tipo de personas cada uno con los que platican? Porque el problema no va a estar aquí cuando sus padres los estén viendo. El problema es cuando no los están viendo. Entonces, las advertencias son claras. Hay que mantenernos alejados de todas estas, como lo dice el texto, inmoralidades que nos rodean. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros, hermanos, para poder advertir a nuestros hijos? Estando en el Señor, estando al pendiente de ellos, platicando con ellos de estas cosas, y en el último punto lo vamos a ver. Punto número 3. Uno de los principios que nos va a ayudar a poder hablar con nuestros jóvenes acerca de los asuntos sexuales es el explicarles cuál es el propósito de la sexualidad. Porque no nada más es decirle, no lo hagas. Al menos, no sé, sus hijos, pero a mi hermanito que está pequeño le decimos, no hagas esto. ¿Por qué? ¿No? Siempre el por qué va a estar. Y necesitamos dar una explicación clara y que entiendan el por qué no deben de adelantar esta etapa. ¿Cuáles son los principios que la palabra nos da? Y este es uno de los pasajes claves que estoy utilizando para este estudio. Y está en primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 13. Dice: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Cuál es uno de los principales propósitos que debemos instruir a nuestros hijos y que comprendan? Es que el tema de nuestra sexualidad debe servir para glorificar a Dios, no para dar rienda suelta a nuestras pasiones, para satisfacer una necesidad biológica. No es para poder hacer sentir bien al joven o hacerme sentir bien. Es un principio fundamental que también sirve en el matrimonio, es que nuestros cuerpos deben servir para glorificar a Dios, ya sea con nuestro servicio en la congregación, y también en el caso de los jóvenes solteros, su cuerpo debe servir para eso, para servir al Señor. El mismo Pablo, creo que es en el capítulo 7 donde aborda estos temas, donde está diciendo que no está mal casarse, pero está diciéndoles que es mejor aquel que está soltero porque sirve al Señor. Los que estamos casados y tenemos hijos, ahora lo entendemos mucho más. Si no teníamos más tiempo cuando estábamos solteros, ¿a dónde nos íbamos? Aquellos que en algún momento llegaron a servir al Señor. Íbamos para acá, íbamos para allá y servíamos en todo lo que se pudiera. Ahorita ya es más complicado, ¿no? Hay que llevarse al niño y hay que llevarle comida y luego uno sale con maletas grandes. Pero la idea que está diciendo Pablo es, sus cuerpos deben glorificar a Dios, no dar cavidad a las pasiones. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 3. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice: porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuántos han querido conocer la voluntad de Dios? ¿Cuántos realmente desean conocer la voluntad de Dios? Y la palabra nos da muchas ideas de cuál es la voluntad de Dios. Y aquí hay una: vuestra santificación.
Dios quiere que nosotros seamos santos y Él nos santifica. Es decir, que os abstengáis de la inmoralidad sexual. Es decir, el guardar nuestra integridad sexual como seres humanos, llámese también casados y jóvenes, es la voluntad de Dios que no andemos en inmoralidades. Y eso principalmente lo digo a los jóvenes. Si tú quieres servir al Señor, si tú realmente de todo corazón deseas seguirle, entonces, y quieres buscar su voluntad, abstente de toda inmoralidad sexual. Porque es la voluntad de Dios que usted joven, el que sea adulto, seamos santificados, porque esa es la voluntad de Dios. Abstenernos. Otro propósito de la sexualidad, y este es uno de los más claros y ya más o menos lo mencionamos, Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Cuál es la orden que le dio Dios a Adán y a Eva? La reproducción. Uno de los propósitos principales también dentro de nuestra sexualidad, el que nos haya creado hombres y mujeres y que nos unamos en matrimonio, es la reproducción. Para eso sirve, o para eso Dios diseñó también la sexualidad o el tema de la intimidad entre el hombre y la mujer. Pero uno de ellos es la reproducción. Y por último, en el mismo pasaje, en esos mismos versículos, está mencionando lo que ya habíamos dicho, que el último inciso es el sexo, es el diseño de Dios para el matrimonio. Ese es el propósito también, enseñarle a nuestros hijos a que hasta el matrimonio eso no es algo malo. De hecho, el Señor sabe y nos enseña que es algo bueno en el matrimonio. Fuera del matrimonio no lo es, y es algo curioso, y es uno como de los, no sé si llamarlo misterio, pero como fuera del matrimonio está mal, pero dentro del matrimonio está bien, cuando el acto es exactamente el mismo. Entonces, estos son algunos de los propósitos que la Escritura nos menciona para poder dar a entender a nuestros hijos del por qué deben de resistir, de por qué deben de esperar, porque esto es para disfrutar hasta el matrimonio y para la reproducción. Por último, para poder terminar, aunque yo sé, hermanos, que pudiera haber muchas dudas, este tema que estamos abordando ahorita está como apenas por la superficie, porque hay muchos temas que tenemos dudas de cómo afrontar ciertas circunstancias, pero estos principios nos deben de ayudar a empezar a tratar estos temas con nuestros hijos. El último punto es cómo comenzar a hablar sobre estos temas. Ahora sí, bueno, ¿tienes la intención de hablar con tus padres? O padres tienen la intención de hablar con sus hijos. ¿Cómo comenzar? No lo hagamos complicado. No lo hagamos tan directo de, ¿ya tuviste encuentros sexuales? ¿Ya hiciste esto? O tienes que tener cuidado con eso. O tampoco caer en lo que el mundo enseña, ¿no? Debes llevar protección para evitar enfermedades de transmisión sexual. Algo totalmente alejado de la Escritura. ¿Cómo podemos empezar, hermanos? Obviamente a través de la palabra. Yo creo que uno de los consejos que todos deberíamos de tomar es no brincarnos historias complicadas. ¿Cómo cuál? ¿Qué historia es complicada de que nuestros hijos pudieran llegar a leer en la Biblia? Principalmente cuando están pequeños. David y Betsabé, ¿no? ¿Mande? Judá y Tamar.
Toda la historia esa. ¿Cómo le explicamos que tuvo chorro de mujeres el hombre, no? El levita y su concubina. O sea, hay muchas historias que podemos abordar con nuestros hijos y que es una buena oportunidad de expresarles el Evangelio. Es una buena oportunidad de que ellos empiecen a conocer a partir de la Escritura qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Como primer inciso, empecemos a partir de la creación y empecemos a estudiar la creación. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos habla de la creación en general y en particular la historia del hombre y de la mujer. Como mencionábamos, este pasaje como padres nos sirve para empezar a preparar a nuestros hijos para el matrimonio, ¿sí o no? ¿Qué principios encontramos en Génesis? Varón y hembra. Ahí con eso le damos en la torre a la ideología de género. Si nuestro hijo comprende eso, ya le hicimos, varón y hembra. Al menos Emanuelito sí se ha dado cuenta de, no, es que una vez vimos uno que se vistió como niño y dice, no, él es niño, o es machito, ¿no? No, empiezan a tener esa idea de que está mal. ¿Qué otro principio nos dice? Nos habla de que deben de dejar a sus padres, nosotros debemos enseñarle eso. Eso es otro principio para el matrimonio, dejar la dependencia a los padres. ¿Qué otro principio podemos sacar de ahí? Se unirá a su mujer, pero ¿cómo se va a unir? La fusión, ¿no? Con Dragon Ball. ¿Cómo se van a unir? Con pegamento. En el acto sexual. Y hay que explicarles por qué. Dios dice ahí que Dios los une en ese momento. ¿Qué otra cosa? La reproducción, que Dios diseñó al hombre y a la mujer para reproducirse, de que van a tener hijos. El rol del varón, el rol de la mujer, porque empieza a explicar. Y entonces, si se dan cuenta, abordar esos temas ya no se van a hacer tan vergonzosos. ¿Por qué? Porque no lo decimos nosotros. Lo dice la palabra de Dios, que eso es lo que Dios quiere para nuestros hijos. Como les mencionaba en un principio, el simple hecho de que tu hijo pequeño o pequeña sepa que es niño o sepa que es niña y que vea ahí a uno que no sabemos qué sea, se va a dar cuenta de que está mal. Hay que empezar a despertar la conciencia de nuestros hijos, pero una conciencia sana. ¿Qué otros pasajes nos pueden ayudar a abordar algunos de los puntos importantes? Las enseñanzas de Pablo, inciso B. Y tenemos muchos pasajes que podríamos abordar, pero solamente para que por ahí tomen nota, en las enseñanzas de Pablo, además de las que vimos de Jesús, nos va a hablar acerca de el adulterio. ¿Sí o no nos habla de adulterio? Primera carta a los Corintios. Ahí mismo nos está hablando del incesto. ¿Qué es el incesto? Porque no es posible el amor distorsionado entre padre y madre. Digo, padre e hijo, y o hija y o hijos con madre o con padre. ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal con sus primos, con sus tíos? La homosexualidad también lo toca Pablo, la homosexualidad y el lesbianismo. Pablo les dice que están yendo contra el orden natural, encendiéndose en pasiones hombres con hombres. ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal, hermanos? ¿Mande? Pero además, Romanos dice que están... Exacto. Entonces, se dan cuenta que sabemos los pasajes, que los conocemos, entonces no creo que es algo difícil de abordar con nuestros hijos. El hecho de que él tenga ese deseo quiere decir que tiene una mente reprobada, que Dios lo está entregando esas pasiones, entonces hay que tener especial cuidado de ellos. La fornicación, también Pablo aborda temas acerca de la fornicación y de la prostitución. La Biblia nos da algunos ejemplos de qué es esto y que podamos abordar con nuestros hijos, dependiendo de su edad, y les explicando de una manera que entiendan. Otra idea que nos puede ayudar a abordar acerca de estos temas son asuntos de imagen corporal. ¿Qué es esto? Que nuestro hijo entienda que no solamente está mal el que se desvíe, el que haga cosas contra su propio cuerpo.
porque también no nos habla acerca de la pornografía, de la masturbación, que también son inmoralidades. Pero primer carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tampoco vamos a agarrar, no, pues no te tatúes, no te pintes el cabello, no se quiere abordar a estos temas, pero sí hacerle ver a nuestros hijos que creen conciencia de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, es algo especial, algo particular, algo que no está en cualquier persona, solamente aquellos que creen, y ya hay que llevarlo a crear esa conciencia. Otro punto, Génesis capítulo 1, versículo 27, nos dice que somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, nuestros hijos también deben de saber esto, que no son cualquier creación, que no son tampoco cualquier cosa. Aunque sus amigos en la escuela lo rechacen por ser distinto, él es imagen y semejanza de Dios y debe de comprenderlo. Y ahí se tumba el que puedo ser un árbol, puedo ser un caballo, puedo ser cualquier otra cosa, porque realmente somos imagen. Exacto. Entonces, y como último punto, enseñarles también que somos pecadores y que somos propensos al pecado sexual. Enseñarles que somos débiles y que podemos caer fácilmente, para que no crea nuestro hijo que va a poder contra esa tentación. Y uno de los últimos puntos que tengo aquí, el inciso dice placer y gratificación postergada. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tratar de ponerlo en un ejemplo que a mí me gustó, o que al menos va conmigo. Ya saben que yo soy muy comelón, los que me conocen. Creo que todos, ¿verdad? Hace un tiempo yo estaba esperando un buffet de alitas, ¿no? Y yo quería comer alitas, ¿saben? O sea, un buffet, todo lo que puedas comer, hasta empacharte si querías. Y supongamos que tú esperas ese tan anhelado buffet. Y el buffet es dentro de 15 días. Yo ya sabía cuándo iba a ser la fecha, ya estaba apartando el día, lo tenía marcado, miles de alarmas. Pero si yo empiezo a comer un día antes, y empiezo a probar, y empiezo a comer, y empiezo a llenar, tanto que un día antes me empacho y me enfermo del estómago, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Iría. ¿Pero sería lo mismo? ¿Por qué no? Si son alitas. Enseñarles a nuestros hijos que esto sí va a llegar a su vida, va a llegar un momento en el que ellos van a poder disfrutar de esto, pero que no es el tiempo, que no es el momento, que sí lo diseñó Dios para todos y cada uno de nosotros. No es bueno que el hombre esté solo. El Señor lo dijo, no es bueno. Y para cada uno de nosotros ha puesto una persona, una ayuda idónea, una persona especial para estar con nosotros, en el cual vamos a disfrutar de todo esto. Para poder finalizar, hermanos, con todo lo que acabamos de ver, es nuestra responsabilidad como padres guiarlos en estos puntos y también tener cuidado. Evitar problemas en el matrimonio va a ser mucho de nuestra responsabilidad, el que les digamos a nuestros hijos y les enseñemos después las obligaciones y responsabilidades que tenemos. Que yo le enseñe a mi hijo que él debe ser proveedor, pero además, lo que dice Pablo, debe de cumplir su deber conyugal. Y la esposa, igual a su hija, debe de enseñarle exactamente lo mismo, que debe ser sumisa a su marido, pero también Pablo le dice que debe de cumplir su deber conyugal. Y ese deber conyugal es este tema que estamos abordando, hermanos. Evitarles problemas de que todo está mal, decirle, está mal fuera del matrimonio, pero dentro del matrimonio no. Es nuestra obligación ser claros con nuestros hijos. Ahora recuerdo una historia que yo leí, y es algo de lo que también nosotros debemos de tener cuidado, el de no tener miedo de mencionar las palabras por su nombre como son. Hace un tiempo leí una nota terrible, lamentable, de una pequeña en la etapa preescolar, que constantemente era alegre, era activa, trabajadora en el jardín,
y de repente empezó a cambiar, y ustedes ya saben por cuál va el punto. Pero ¿por qué empezó a cambiar? El punto es que la niña iba con la maestra y le decía, es que el intendente me está pidiendo la galleta. Y pues la maestra le decía, pues dale la galleta. Y constantemente, cada vez que la niña iba y se acercaba con la maestra, pues le decía exactamente lo mismo, al grado de que vieron el cambio de la niña. O sea, de una niña tan alegre a una niña retraída, tímida. Hablaron con los padres y le empezaron a explicar, hasta que llegaron al punto de que se dieron cuenta, o que la maestra le explicó, es que la niña últimamente me ha dicho que el intendente le pide la galleta. Entonces los padres se asustaron, se sorprendieron, y le dijeron, ¿y usted, maestra, qué le dijo? Pues yo le dije que le diera la galleta. ¿Saben qué era la galleta, hermanos? Su parte íntima de la niña. ¿Quién tuvo la culpa ahí? ¿La maestra o los padres? ¿Por qué? Porque nos da vergüenza utilizar los términos correctos para con nuestros hijos. Emanuelito ahorita ya conoce y sabe que nadie lo debe de ver desnudo, nadie. Bueno, nosotros cuando lo bañamos solamente, pero tenemos mucho cuidado con él, y va a llegar un tiempo, y es de los temas que tal vez deberíamos abordar más adelante. ¿Cuál es la edad correcta para dejar que nuestro hijo o nuestra hija se bañen solos? ¿En qué momento la privacidad, el cuidado de los padres que debemos de tener con nuestros hijos, nosotros como padres? Son temas que debemos abordar más adelante, pero que principalmente debemos de tener esa preocupación de decirle a nuestros hijos las cosas como son, sin tener miedo. El mundo se las va a decir, en la escuela lo están escuchando. Y principalmente tener ese cuidado de nuestros hijos para que no lleguemos a una situación como la que acabo de comentar. Bien, hermanos, y esta sería la última lección. Como mencionaba, si el Señor lo permite, el próximo año tal vez podamos ir retomando nuevamente una vez al mes alguno de estos temas. Si alguno llegara a tener alguna duda o quisiera que se tratara algún tema en particular, hermano, yo tengo duda de esto y qué dice la Escritura, lo podemos analizar, lo podemos estudiar, y que sea el Señor el que nos ayude cada día a ser mejores padres, hermanos. Bien, pues tenemos unos minutos antes de que comience nuestra reunión general. Estamos despedidos de esta lección.